está pasando en Panamá? Ya vemos que en México, en Guatemala hay, digamos, migraciones estacionarias donde la población local va y cuando se necesita la recolecta de ciertos productos agrícolas abastecen esa demanda de mano de obra en México, y así se da en muchos casos en Bolivia, lo describe también Juan Pablo Pérez Sainz, esa economía de tránsito. Pero en Panamá, como ya mencioné, parece que la migración le da la espalda. ¿Por qué entonces no se está dando esa economía de tránsito en Metetí, que está localizado por aquí? Los migrantes llegan, digamos, acá está el Golfo Urabá, de Necoclí, parten en una lancha, otros vienen a pie y van integrándose, digamos, en estas miles de trochas que hay por la selva del Darién. Algunos llegan, los que más dinero tienen. Bueno, ahora más abajo hay una que lo explica mejor. Pero bueno, lo que quería mostrarles, y es un enfoque teórico, en Panamá tenemos algo muy sencillo los cientistas sociales, que es el transitismo, ¿no? Cuando queremos investigar un problema y no sabemos cómo darle, le metemos transitismo y seguro va a poder explicar el problema perfectamente. ¿Qué es el transitismo? Bueno, es una formación social. Como ya sabemos, la formación social dentro de los modos de producción es la suma entre precisamente el modo de producción y las relaciones sociales de producción, tanto la infraestructura como la superestructura en términos marxistas. Y esas formaciones sociales ya existen, tanto una formación social histórica, feudal, capitalista, etc., pero también existen formaciones sociales particulares de cada región en función de los modos de producción predominantes. Y en Panamá el modo de producción predominante es el sector de servicios, que se conecta o se concentra en esta región interoceánica a las costas del Canal de Panamá. En el Canal de Panamá entonces tenemos la ciudad de Colón, la ciudad de Panamá y las ciudades dormitorios o emergentes, que son Arenal y Chorrera. Entonces estas tres ciudades concentran más del 70% del PIB del país. Darién, a pesar de que ven que es muy extensa y concentra casi el 21% de los bosques del nivel nacional, y es la provincia más grande, aporta menos del 1% del PIB de la nación. ¿Por qué? Porque el transitismo, se le llama una hipertrofia, concentra la mayor actividad económica y se produce lo que le llaman algunos autores un estado enclave. Es decir, el alcance del Estado a proveer servicios básicos, agua, luz, bienestar, atención médica, etc., se concentra precisamente en esta región y se va debilitando en la medida que nos acercamos a lo que le llamamos el interior del país. El más afectado de este modelo económico que concentra las riquezas aquí y también le garantiza bienestar a cierta parte de la población es Darién. Darién sería como aquí en Honduras, gracias a Dios, la Mosquilla. Esta región solamente concentra 50.000 habitantes. Obviamente no es un área deseable, digamos, porque no hay un desarrollo económico y los que se establecen viven de agricultura de subsistencia. Hay una pobreza de un 50%, hay una población económica, una población desempleada bastante elevada, pero no es una población económicamente inactiva, porque la gente, cuando no hay trabajo, no se va a echar a morir, y mucho menos en el campo, sino que siembran sus cultivos y sobreviven a partir de la agricultura de subsistencia. Entonces, imagínense, en este panorama es que reciben medio de millón de personas, 10 veces la población local. En este panorama de grandes necesidades, empieza medio millón de personas a llegar al país. ¿Sí? Entonces, definitivamente no es un lugar atractivo para el migrante para quedarse y poner una tienda, vender cosas, acumular y continuar. No hay dinero ni siquiera para la población local. Por esas particularidades de la región, el plan estatal para contener el tema migratorio, que ha sido bastante astuto, con todos sus defectos, que son bastantes, ha sido, como ya mencioné, la política migratoria del flujo controlado, que es la canalización, control y redirección del flujo migratorio. ¿Por qué? En el 2015 ya se intentó algo similar a lo que se está planteando hoy en día con esto de la serpentina y las noticias internacionales de que se va a cerrar el Darién, con la operación Escudo, y fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque, como mencioné, el flujo migratorio es como el agua. Si tú cierras una trocha, aparecen 24 más. Y van a seguir llegando los migrantes a la región. Entonces, como ya les mencioné, los que menos dinero tienen van, digamos, aquí a Candí y se transportan a Bajo Chiquito. Bajo Chiquito y Canán son dos comunidades que se encuentran en una área indígena. He visto que acá no tiene
cierta autonomía constitucional. Eso también dificulta un poco la intervención del Estado dentro de estos sitios porque ellos tienen, digamos, la potestad de establecer sus propias leyes. Y hay un repudio incluso a las fuerzas militares cuando entran aquí, les tiran piedras y todas estas cuestiones porque se interpreta como una lesión a la soberanía o la autonomía de las comarcas, así les decimos a los pueblos indígenas. Entonces aquí, bajo Chiquito y Canán, son dos comunidades de acogida que han sido históricamente olvidadas por el Estado. Imagínense, si ya Darién cuenta con una baja incidencia del Estado en lo que es la cuestión de los servicios, en las comunidades indígenas por mucho menos. Entonces estas poblaciones de 200, 300, 400 personas de repente le están llegando 1000 personas diarias que están consumiendo pollo, comida, wifi, alquiler y que les ha representado en términos económicos definitivamente un lucro. La llamada economía de tránsito, la teoría general de la economía de tránsito se interpreta perfectamente aquí. Los que más recursos tienen de los migrantes llegan a Carreto, luego pasan a Canal y todo converge en Metetí, que es el área donde yo estoy estudiando. Otros, los chinos sobre todo, vienen de Joradó, toman una lancha, van a Jaquén, se transportan a Metetí, llegan a San Vicente de una vez. Esa es la población china, que son los que más recursos tienen. Y como mencionaba el doctor Tinoco, hay una porfobia, porque la migración parece un problema solamente cuando no tienes dinero. Cuando tú tienes dinero, el paso es expedito y eso le parece perfecto al Servicio Nacional de Migración o a Senafron, pero cuando eres venezolano y no cuentas con los recursos, porque probablemente en el Darién te asaltaron, violaron a tu familia, viste un crimen, falleciste, una infinidad de tragedias que ocurren aquí, que el Estado no se ha dignado en colocar ni siquiera campamentos para que la población migrante pueda, digamos, tener ciertas esperanzas o instancias que recorrer antes de llegar a un punto de control. Pierdes tus recursos e incluso puedes llegar aquí a quedarte estancado en Metetí porque me contaron que aquí en Honduras le pagan el viaje de bus a los migrantes. En Panamá no, en Panamá el migrante se lo tiene que costear. Y si ya te robaron y no tienes forma de salir. Tienes que quedar como al devenir de la solidaridad de ciertas organizaciones, etcétera, o la corrupción porque hay servicios de transferencias monetarias, pero te cobran incluso un 80, un 200% y te dicen, bueno, si vas a sacar dinero, tienes que sacar 400 porque menos de eso no vas a poder sacar porque no me representa. Entonces, el embudo se da aquí en Metetí, llega a toda la población migrante, pero casi Metetí no ve esa realidad porque los colocan directamente en buses y van para Costa Rica. Entonces uno diría, bueno, ¿por qué yo elegí Metetí? Después me pregunté lo mismo, unos ajustes ahí para que mi investigación siga bien. Entonces aquí está la estadística migratoria. En el 2009 se empiezan a hacer los registros, como ya les mencioné, antes del 2009 ya para el 2000 había migrantes, pero eran un haitiano, uno, etcétera, dos, pero en el 2009 empiezan a haber, digamos, ya un número sustancial de migrantes. Para el 2015 hay un apunte que aquí parece pequeño en comparación con lo actual, pero en ese momento desencadenó, digamos, 30.000 personas pasando por el Darién, era muchísimo respecto a años anteriores. Y también en el 2016, ambos casos fueron por políticas migratorias. En Haití hubo el huracán Iota, que por el desplazamiento forzado, producto de los desastres naturales, Estados Unidos flexibilizó su control de fronteras y eso supuso un paso. No, ese fue en el 2016, disculpen. En el 2015 fue lo que fue el de hielo cubano. En Panamá hubo una reunión de países latinoamericanos, entonces se dio la impresión de que la mejora de relaciones en ese momento de la extensión de manos entre Obama y Raúl Castro iba, digamos, a facilitar o a romper esa política migratoria que tiene Estados Unidos, que si un cubano pisa territorio estadounidense, automáticamente no hay ningún problema, ¿no? Son cuestiones así geopolíticas y eso sería otro tema de conversación, pero pensando que se iba a romper esa política migratoria de acepción al migrante, los cubanos salieron, digamos, antes de que se fortaleciesen esos controles migratorios y se perdiese ese privilegio, y eso se reflejó aquí. De hecho, cuenta mi asesor de tesis como anécdota que se encontró a unos beisbolistas muy famosos de Cuba comiendo en un restaurante en Darién, que ya tenían todo listo y iban a firmar en un equipo en Estados Unidos, exportado por Senafron y todo, porque no podía viajar directamente y lo hizo por acá. ¿Cuándo empieza el problema? Periodo post pandemia.
perdón, ya hay nuevamente valores similares a esto, ya había una crisis, pero el control migratorio, producto de la pandemia, lo contuvo y luego se disparó mucho más, producto de las desigualdades que sabemos que generó la pandemia. Este es el valor, este año, el año pasado pasaron 500.000 de personas, este año hasta actualmente vamos como a 240.000, un poquito más. Pero sí, en base a lo planteado, hay tanto ganadores y perdedores en Metetí. Esos son los actores que estamos identificando para saber si es precisamente siempre todo lo negativo respecto al migrante. Si uno le pregunta a un metetieño cómo ellos ven la migración, te dicen todo malo, a veces se escapan, te venden, digamos, confites, etcétera, es un problema, pero nos hemos dado cuenta de que sí hay actores que se han visto beneficiados, sobre todo, digamos, el sector transporte, que antes viajaban solamente de arenistas y ahora están pasando más de 5 buses con 60 personas, $40 cada uno. Entonces es un negocio bastante lucrativo el transporte de migrantes. ¿Y qué se ha visto? Bueno, deserción escolar, porque ya no se necesita seguir estudiando si puedo alquilar mi casa a un migrante. Hay cambios en las tradiciones, se registra de que ya no necesitan, digamos, una agricultura de subsistencia, si puedo vender un sándwich, si puedo vender un wifi. Y también hay redes ilegales, se han, digamos, desmantelado varias de personas que reciben a la población, compran las cuestiones de viaje y les garantizan por el año. ¿Cuáles han sido las ganancias sociales? Bueno, en Metetí han llegado muchas organizaciones internacionales, más de 15, y esto le ha supuesto una oportunidad laboral a la población local que antes se podría graduar, por ejemplo, de abogado o de trabajador social y se tenían que mudar a la capital porque, como ya les mencioné, en Darién no hay trabajo. Entonces, y estas organizaciones no gubernamentales compran automóviles que consumen gasolina, alquilan hoteles, alquilan casas, arriendan, van a los restaurantes, sus trabajadores, y eso todo le representa una dinámica económica al poblado de Metetí, que es dentro de su contexto campesino como la ciudad de Darién. O sea, si la ven son como 20 casas, etcétera, hay una gasolinera y tal, pero para ellos es una ciudad respecto al otro. Entonces también definitivamente hay cuestiones ilícitas, por ejemplo, los migrantes les cobran $20 por una carrera que vale $1, pero que los pueden meter preso incluso por 1 a 5 días, pero ellos prefieren caer preso 5 días y ganar $20 a 5 días donde iban a generar que $5 durante toda la semana. $20 serían como 500 lempiras. Entonces, también la población indígena que vende estos recursos después tiene que ir a Metetí, que como ya mencioné es la ciudad, a reabastecerse, a comprar recursos y van a las tiendas, a los supermercados, etc. Además de que el Estado ha tenido que enviar, por ejemplo, instituciones como la CENAM, la CENIAF, que es el Servicio para la Niñez, porque hay muchos niños que quedan sin sus padres o quedan perdidos y, digamos, como un efecto colateral también ha beneficiado a la población local. Incluso me confesó una trabajadora de una ONG que la población se siente muy recelosa porque las ONG cooperan y ayudan al migrante, pero no ayudan a la población local. Entonces las ONG se han visto forzados a establecer programas de ayuda comunitaria para compensar un poco y mantener a la gente calmada. ¿Sí? Entonces metodológicamente lo que hicimos fue identificar esos actores que precisamente se han visto beneficiados. Este motor de lancha, ¿qué pasa? Que ahora con la población migrante, ya el río, incluso en verano, está abajo. Y cuando el río estaba abajo, ellos se dedicaban a la siembra y no utilizaban sus lanchas ni sus botes. Pero para seguir transportando a esas 40 personas que pueden caber en una piragua, que es como un bote pues bastante extenso de madera, ellos utilizan los motores incluso en época seca, y esto fuerza el motor, lo desgasta, lo daña y van a la empresa de reparación de motores, y esto también le ha beneficiado a esa empresa. Ellos necesitan comprar combustible, le beneficia a las vendedoras de combustible que hay en Metetí. Hay algunos que han colocado paneles, le beneficia a los vendedores de paneles. A los que hacen catering para abastecer a las ONG, los servicios de alimentación, les ha beneficiado. Entonces las autoridades eclesiásticas, al padre, lo que nos va a contar es ya, definitivamente no es que estamos tratando de hacer ver que la migración es bonita y que todo es bueno, no, definitivamente hay impactos sociales y eso es lo que nos
padre, los líderes, las autoridades locales, que puede ser el alcalde, el sector salud que nos comentaron que la población local va a un centro materno infantil, que es una extensión del Ministerio de Salud que es extremadamente corta para abastecer a una población de una provincia de 50.000 personas, pero ahora con la llegada de personas con llagas, con dolores, con heridas, van y se abastecen de medicina gratis en este centro, desabastecen a la población local y la población local se ve forzada a ir a la farmacia. Eso beneficia a la farmacia, pero genera molestia en la población local. Y en términos de educación, con lo que ya mencioné, sobre la deserción escolar. Un momento cuantitativo en función de los resultados de la etapa mixta, porque ustedes saben que el enfoque positivista de las instituciones no te quieren dar fondos si solamente la cuestión es cualitativa, ¿no? Piensan que eso es ciencia, todavía tenemos ese monstruo por allá. Entonces nos vimos forzados a aplicar ese método cuantitativo que todavía es un dolor de cabeza, no sabemos, pero lo vamos a resolver. Muchas gracias. Igual, esta es mi presentación. No sé si quieren hacer las preguntas ahorita porque